Si el día de hoy llegara un doctor y les dijera que les tiene que adicionar un poco de cemento en la boca, ¿ustedes lo permitirían? Bueno, de pronto es una pregunta que hicieron algunas personas hace ya mucho tiempo. Pues así fue como empezaron los biocerámicos. Los biocerámicos se iniciaron con el cemento Portland. El cemento Portland tiene una base de silicato cálcico que al mezclarse con agua se convierte en hidróxido de calcio. ¿Esto para qué sirve? Esto se utiliza en el tema de los dientes para hacer reconstrucciones, más que todo, y así fue como inició. En la actualidad se sigue utilizando, pero obviamente ya un poco más investigado y un poco más avanzado. En la actualidad, esta clase de cemento se divide en tres partes. El cemento Portland sin aditivos, que únicamente es mezclado con agua, y el cemento con aditivos y agentes radioactivos. Y ya por otra parte tenemos el que es utiliza la resina como base, más sin embargo aún tiene un poco de este componente. Por otra parte, pero también ligado a los cerámicos, ya se tienen los implantes. Estos implantes se desarrollan más hacia la parte de los huesos que hacia la parte dental. Estos implantes se dieron a inicios de los años 60 y se dieron con la patente de Serosio. ¿Y en qué constaba esta patente? Prácticamente era una composición de alumina, sílice y un poco de epoxi. ¿Qué es la alumina y el sílice? La alumina es un óxido de aluminio y el sílice es un óxido de silicio. Entonces, así fue como se creó el primer implante cerámico, generando un biocerámico, ya que, ahondando un poco más en esta palabra y para dar un poco más de contexto hacia este entorno, los biocerámicos, al tener ese inicio de bio, quiere decir que son compatibles con el cuerpo humano. Y para esto no simplemente quiere decir que tenga que haber una compatibilidad, sino adicional que esas características se rigen primero y de una forma muy a grosso modo, y es que sean adecuados para el uso en implantes. Pero, ¿qué conlleva esto? Esto conlleva que tiene que tener una compatibilidad tanto mecánica como de resistencia, una soldadura permanente y continua, ya que pues no es algo tan fácil de estar monitoreando. Eh, Tiene que tener una muy buena interacción entre el tejido y la materia, el tejido del cuerpo humano y el material que es agregado. Y en este caso, pues llamado el biomaterial, tiene que tener una compatibilidad funcional y de comportamiento, que sea algo lógico que puedan utilizar las personas en su día a día. Y adicional, tiene que ser un material muy fácil mecanizable, ya que las geometrías de los huesos muchas veces son muy complicadas. Por otra parte, los materiales al estar en contacto con la sangre generan una coagulación. Esta coagulación tiene que ser sana para el cuerpo. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en que el material no puede ser tóxico, no puede ser cancerígeno y tampoco puede llegar a provocar trombos. Adicional a eso, el material tiene que ser vital para favorecer a los procesos que rodean este, este material. Es decir, que la relación de los tejidos con el material sea la más óptima posible. ¿Cómo se da esto o cuál es uno de los factores más influyentes en este tema? Pues así como pueden ver, en la imagen, hay una gran variedad de tamaños de cada poro. Esas partes negras que se ven ahí son los poros y cada poro tiene una medida entre 50 y 600 micras. Esta imagen que podemos ver es la de un hueso. Así que por consecuente, bueno, y en este caso específico, tiene una resistencia de 110 meganewtons por metro cuadrado. Eh, ya para la fabricación de los biocerámicos, hay unas restricciones o unos parámetros que hay que cumplir. Para cumplirlos, las variables que se manejan son la porosidad y la microestructura, la reabsorción o sustitución que tiene el material ya después de ser implantado, y para finalizar, la reactividad superficial controlada. Así como les dije antes, los huesos tienen unas medidas de entre 50 y 600 micras. Pero para la fabricación de los biocerámicos se manejan un diámetro mínimo de 100 micras. Y para unas zonas un poco más complicadas o unos pacientes un poco más complejos, se pueden llegar a manejar unas micras de hasta 200. Aquí en esta otra imagen ya podemos ver y analizar un poco más a detalle cuáles son las restricciones o los parámetros que se tienen para realizar o para crear un biocerámico. ¿Por qué les digo cuáles son los parámetros? Porque aquí aparece la norma, y en este caso estamos viendo la norma ISO para materiales biocerámicos. Ya para continuar con la aquí tenemos que Humbert y Hench fueron dos personajes que organizaron en tres o subdividieron en tres los biomateriales. Tenemos que la primera parte están los reabsorbibles, los segundos son los de reactividad superficial controlada y ya los últimos son los inertes. Pero un poco más específicamente, ¿qué quiere decir cada uno? Los reabsorbibles hacen referencia a los que son fácilmente metabolizables por el organismo, es decir, que son reabsorbidos por el cuerpo y reemplazados y asimismo se reemplazan los tejidos. Los de reactividad superficial controlada, así como el nombre nos logra dar un poco de idea, son los que generan únicamente una capa como protectora y adicional ayuda a que estos materiales tengan una unión directa entre el hueso y el material del implante. Para ello se utiliza el calcio y fósforo. Esto con el fin de utilizarlo mejor entre las otras dos ramas, entre los inertes en cuanto a su resistencia y
los reabsorbibles en cuanto a la compatibilidad con el cuerpo. Bueno, ya después de Y haber ya para hablado bastante sobre los biocerámicos, ya conociendo un poco más de cómo funcionan, qué son, cómo se clasifican, vamos a enfocarnos completamente en la hidroxapatita. ¿Qué es la hidroxapatita? Sí, es un biocerámico como lo hemos venido manejando, pero tiene unas características muy importantes, las cuales son que es un biocompatible, que como ya lo sabemos, es la unión que se puede hacer con el cuerpo, la compatibilidad, valga la redundancia. Es bioactivo, que quiere decir que desempeña o cumple una función activa dentro del cuerpo, y adicional, y es la más importante de este material, o por la que más destaca, y es que tiene una osteointegración muy, muy, muy buena. ¿Qué es la osteointegración? Esto hace referencia a la formación de los tejidos óseos en el cuerpo y la facilidad y lo útil que es este material para generarlos, aumentando la velocidad de producción y la rigidez de sus vínculos. Pero como variables para este material, o lo que varía entre uno y otro, es que, pues primero que todo, puede tener un origen animal o mineral. Y adicional a ese, y el más relevante, es el tamaño de los poros, ya que según los poros, la dimensión de ellos se, se pueden clasificar o se pueden dar diferentes utilidades, así como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Bueno, la relación que tenemos acá es que para los poros de una dimensión menor a 10 micrómetros se evita completamente el ingreso de células. Entre 10 y 50 se permite la penetración de tejido fibrovascular. Después, entre 50 y 150 se permite la penetración ósea. Y para un tamaño mayor a 150 micrómetros se permite la penetración y formación ósea. Esto varía en cuanto a la forma en la que se fabrica el biocerámico. En este caso, pues, este tipo de hidroxiapatita. Eh, Uno de los vínculos más relacionados es por la temperatura, así como lo podemos ver en la imagen que está ahí presente. Bueno, ahora podemos ver la estructura química que tiene. Es una forma de prisma rómbico hexagonal, tal y como se puede ver en la figura. Y justo en la parte de abajo de la figura se puede ver su fórmula. En esta, pues es un poco compleja entenderla así, más sin embargo, también es porque ha pasado por tres procesos de síntesis diferentes, pues para llegar a la hidroxiapatita. Más sin embargo, en esta imagen podemos ver las composiciones por porcentaje de cada uno de los elementos en dos muestras diferentes que se hicieron según la comparación con un hueso calcinado de un animal. Y de este mismo estudio también se realizaron diversas pruebas en las que ponían como base el mismo hueso calcinado del animal y en relación a 13 pruebas diferentes del hidroxiapatita, en las cuales se obtuvieron los resultados que están viendo ahí, tanto de dureza como de módulo de ruptura. Bueno, como se puede ver aquí en el video, hay una gran variedad de productos que se pueden obtener a nivel nacional, pero esto va un poco más enfocado hacia lo cosmético. Ya cuando ya son un poco más de prótesis y eso, hay una variación muy alta, entonces no se puede estandarizar como tal un precio.